¿Están seguros de responder esta pregunta bastante comprometedora? Como les dije, hoy vengo a confrontarles para que cada uno pueda examinar su corazón. ¿Cuántos aquí tienen 13 años? ¿14? ¿15? ¿16? ¿17? ¿18? ¿19? Y 20 hacia arriba. Para no incomodar a ninguno. Quisiese que me acompañaran, por favor, al capítulo 12 de Juan. Amén. Capítulo 12, versículo 24 específicamente. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos hablando acerca de una semilla que cae como la palabra del Señor, como les hice la primera pregunta en un inicio. Una palabra que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Esto se lo digo porque quisiese hablar un poco acerca de mi testimonio, cómo esa palabra, el día, esa semilla preciosa que cayó en mi corazón, cómo cambió todo el destino de mi vida. Probablemente hoy día estaría en la cárcel quizás con alguno de mis amigos. Tengo 2 amigos que ya están en la cárcel. Y la verdad es que cuando me enteré yo quedé impactado de pensar que si mi vida hubiese seguido en un rumbo totalmente perdido, probablemente estaría con ellos. Pero algo, mejor dicho, alguien tuvo misericordia de un corazón apocado, sucio, miserable. Y quieren que les diga otra cosa, también estaba en la casa de mis padres cuando me pasó todo eso. Así como la mayoría de ustedes creo. Esa semilla cayó en mi corazón y produjo algo que yo no podría describir en tan pocas palabras. Pero vamos a intentar graficar un poco qué ha sido todo ese transcurso de vida y cómo, estando en la condición de hijo, el Señor me tomó y empezó a trazar un nuevo camino para mí, un camino que no conocía. Como les decía, leamos nuevamente el versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muerte. ¿Quién le gustaría morir? A nadie. Seamos sinceros. ¿A usted le gustaría morir, hermano Juan? Dijo que sí. Bueno, sí. Él lo dijo, pero pensando en un sentido espiritual. Amén, amén, hermano. Es un hermano aventajado. Bueno, pero siendo realistas en la parte humana, nadie quisiera morir. Lo he dicho muchas veces, pero quisiera compartírselos también. En una instancia, en mi vida pasada, en una noche, recuerdo que veníamos en la calle con un grupo de amigos y es que estuvimos a punto de irnos a los golpes con otro grupo. Y claro, ahí aflora todo lo que uno cree que podría hacerlo. Se pone choro, quiere pelear, vamos los combos. Y sucede que entre todos ellos, los del otro grupo, aparece uno entre ellos encapuchado y saca una pistola y nos apunta todo al pecho. Me dio un miedo terrible, que hoy día lo puedo confesar. En ese momento trataba de ocultarlo. Pero ¿sabe qué es lo que vino primeramente en mi corazón en ese instante? Alejado de Dios, habiendo oído muchas veces por parte de mis padres, haberlos acompañado a reuniones en que me instaban una y otra vez, hijo, ven al Señor, hijo, vuelve tu corazón. Mira, acá vas a encontrar vida, verdadera paz. Bueno, en ese instante, todo eso, y diría aún más la voz del Señor hablándome y diciendo,
¿Qué pasa si ahora mueres? ¿Dónde vas? ¿Qué sería de ti? Ese miedo me recorrió todo el cuerpo. La verdad es que cuando me acuerdo todavía me produce un algo. Y era esto de considerar, si oyera hoy su voz y no endureciera mi corazón, si pudiese morir para que por fin hubiese un brote de vida. Porque déjenme decirle que cuando una semilla recién es plantada, como la palabra ha sido plantada, o el Señor ha querido entrar en corazones diferentes tierras, sucede que es necesario regarla todos los días, constantemente, día a día, agua, agua, palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor. ¿Sabe para qué? Para que ese grano se pudra y muera. Y así, verdaderamente, va a haber un brote, va a haber vida. La pregunta sería, ¿ha sucedido eso en su corazón? ¿Ha considerado si realmente cree o usted cree que cree? Es muy fácil creer en esta mentira, creer que porque mi padre es cristiano, mi madre es cristiana y le siguen, yo también le sigo. Es una de las mentiras más grandes que Satanás ha implantado en los corazones juveniles. Y justamente ustedes son el blanco fácil. Yo les quiero incomodar y que se pregunte cada uno verdaderamente, ¿yo le creo a él? ¿O simplemente estoy al alero de mis padres y creyendo que ahí estoy camuflado y seguro, escondido? Puede ser que alguien esta noche ni siquiera ha entregado su corazón al Señor. Es muy probable. No me siento muy diferente a usted. En mi tiempo de juventud también participaba de retiros juveniles, también participaba con un grupo de jóvenes en mi localidad, nos acercábamos a Talagante. Teníamos un buen grupo y era simpatizante. Recuerdo que era algo muy agradable conocer otro tipo de personas, porque mi entorno general era estar con jóvenes que veían cosas ocultas, pornografía, garabatos, mentiras, mentiras para salir y conseguir cosas de sus padres. ¿Cuántas cosas que uno hace en oculto sin que sus padres lo sepan? O con qué descaro, permítame decirlo así, yo mentí a mis padres y me volví un experto persuador de mis padres. ¿Qué manera de convencerlos? Con tal de obtener mi deseo, que se haga mi voluntad. Entonces eso eran pequeños indicios que me decían, tú no has muerto. Tú no has muerto porque haces lo que tú quieres. Yo quiero ir a tal lugar. Yo quiero estar con tal persona. Yo. Eso es lo que generalmente sucede dentro del corazón. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero eso me da evidencias de que no he creído verdaderamente. Entonces, quiero que me acompañe al capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan, versículo 15. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, ese no era, ¿ya? Para que sepan. Es el versículo 5. Pero igual, por si acaso, para que no se pierdan, ¿ya? Capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí quiero ser bien frontal y bien confrontacional con su vida. ¿A usted le interesa entrar en el reino de los cielos? No piensen cómo está, ni cómo es ahora, actualmente. Si ha creído o no ha creído en el Señor, si aún no ha entregado su corazón. Pero ¿le interesa de verdad entrar en el reino de los cielos? ¿Cree que su vida va a tener un fin, va a tener un juicio? ¿Y o va a ser trigo o va a ser cizaña? Esto es claro.
Y el Señor es confrontacional. No tenía pelos en la lengua para decirle a los fariseos hipócritas, hijos del diablo. Entonces aquí el punto es considerar, yo he experimentado ese morir para que ya no se haga mi voluntad, así como el apóstol Pablo un día fue enfrentado por el Señor y él cayó a tierra y le vio y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Ve? Ahí él dijo, ya no mi voluntad, sino tu voluntad. Como jóvenes, yo todavía joven, me remonto a mi edad de 17 años, mi máximo prime. Mi prime, en el momento más perfecto de mi vida, donde lo lograba todo, donde uno le quería gustar a todas, donde quería ser el popular, donde quería alcanzar fama terrenal. Mírela, cómo son las cosas, es que en ese tiempo, o en su tiempo, uno quisiese ser aceptado, uno quisiese ser valorado, como dijera uno, como joven considerado por sus amigos, aceptado. Y generalmente uno busca esa aprobación, un partner, un amigo que me acompañe en todas. Bueno, yo tenía todo eso, y déjenme decirlo así, y tenía más. Sí, más que ustedes. ¿Por qué lo digo así? En mi tiempo de juventud alcancé cosas que quizás otros jovencitos hubiesen querido estar en la posición de uno. Y resulta que después de todo el tiempo, cuando yo ya empecé a pasar al lado adulto, en el cual yo tenía que empezar a trabajar o estudiar, mis padres ya me decían, ¿y qué vas a hacer? Como que ese tiempo de calidad de hijo empezó a pasar. Y va a llegar un día. ¿Y saben qué empecé a considerar? Que todo ese tiempo que vivía, que quería ser popular, que quería que me considerasen aquí y allá, no me servía de nada. Nunca me sirvió. Absolutamente en nada. Fue un tiempo totalmente mal invertido. Y cosas que arrastré de ese tiempo, adicciones que arrastré de ese tiempo, porque déjenme decirlo así, si alguien tenía adicciones, más que cualquiera, ese era yo. Situaciones complicadas en mi juventud, en las cuales me metí hasta el fondo, si piense lo peor, piénselo. ¿Sabe qué? Yo sentía que esto era como subir una montaña, llegué al pic y fue tan fuerte el golpe que me di que lo peor era que ya no sabía cómo salir. Muchos de ustedes pueden estar expuestos a ambientes en los cuales no tienen idea de que hay alguien, pero que está tan interesado en usted, pero no para que se salve, para que se vaya al infierno, para que no tenga vida y para que se vaya en pos de este mundo, en pos de las riquezas, en pos de la gloria de este mundo. Cuando pasaba el tiempo en que uno va probando cosas, en que uno se va metiendo suavemente, el cuerpo se place, el cuerpo se deleita, es placentero, es un deleite momentáneo. Es como los videojuegos, ¿no? Yo creo que eso ya todos, hasta nosotros los más grandes también, ¿no? Es un éxtasis, uno alcanza un pic de alegría, después lo suelta y todo es como que andamos medio zombies, ¿no? Bueno, así son también las drogas, así son también las cosas que nos embriagan de este mundo, los deseos, los anhelos, los que van en pos de la perdición, en pos de perdernos en este mundo. Cuando vivía con mis padres, yo los persuadía, como les dije, les mentía descaradamente para conseguir mis beneficios, para conseguir un permiso para poder ir a quedarme a la casa de mi amigo, mi buen amigo. No, papá, si nos vamos a acostar temprano, vamos a ver una película y listo, papá. Era una completa mentira porque lo que íbamos a hacer no se lo voy a decir.
¿Cuántas cosas que ocupamos a nuestro favor? Pero ¿saben que hay un problema? No tenemos conciencia. Jóvenes, muy jovencitos, no hay conciencia, no hay importancia de estas cosas. ¿Por qué? Porque no pensamos, no proyectamos cosas. La necedad está ligada en nuestro corazón. Es fácil, es fácil. ¿Y saben qué? Quiero darles un ejemplo de 2 hijos que también vivían así. Y quiero que veamos juntos qué les acontece. Y para eso quisiese que pudiésemos leer Primera de Samuel, en el capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Alguien conoce esta historia? Me escuché un sí nomás, parece. Bueno, Elí era sumo sacerdote, tiempo ahí hebreo. Tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Quiero que usted piense y se compare a Ofni y Finés. Dice el Señor, dice aquí la palabra, que eran impíos, inicuos, maldad en sus corazones en absoluto. Y aparte de eso, no tenían conocimiento de Dios. Ahí le pregunto, ¿usted tiene conocimiento de Dios? No me responda. Más adelante, en el versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos 2 jóvenes, estos 2 varones, hijos de su padre, vivían es como decir, vivían al alero de su padre, así como muchos de nosotros pueden estar viviendo con sus padres y estar viviendo en maldad, estar viviendo, y déjenme decirlo así, enraizándose, haciendo raíces, no en Cristo, haciendo raíces desde tan jóvenes, no en Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? En que cuando uno empieza a proceder, a andar en su vida, a moverse, uno empieza a cultivar su vida, uno empieza a formarse en base a lo que le rodea y en base a lo que uno está viendo constantemente. Y me remonto nuevamente al tiempo de mi juventud, cómo el colegio, cómo mis amistades formaron mi carácter, mi forma de vivir. No así el Señor y sus palabras. Entonces, mis raíces eran fuertes. Estaba constantemente en una búsqueda del placer de este mundo, de los deleites de este mundo, de la aprobación de mis amigos. Y me daba cuenta de que finalmente nada de eso me llevaba a algo positivo. Entonces pensaba en estas 2 personas, Ofni y Finés, cómo ellos, viviendo ahí en un tiempo en que estaba la iglesia, podríamos decir acá, la iglesia, los hermanos, los padres, pero ellos viviendo como si nada. Y lo peor era que Elí ni siquiera se preocupaba y no hacía como vista gorda lo que sus hijos hacían. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que puede ser que algunos de ustedes, sus padres, hagan vista gorda de su proceder, de cómo andan, de cómo se conducen, qué es lo que ven. Y aquí quiero que me respondan sinceramente, ¿cuántos tienen celular? Estas son las manos más levantadas que vi hoy día. Ya, la gran mayoría, todos tienen celular. ¿Cuántos tienen control parental de sus padres? Por el teléfono y está enlazado. ¿No? ¿Nadie? Amén. Un aplauso para el hermano. Amén, qué bueno, hermano. Señor te guarde. Bueno, veo que la gran mayoría no tiene un control. Hay una estadística que dice que 5 de cada 10 niños, por casualidad,
se topan con pornografía al momento de estar haciendo scroll, pasando los reels, pasando. Se topan. Y estoy seguro que a alguno de ustedes le ha pasado. Y estoy seguro que sus padres no lo saben. Y es ahí donde está el peligro. Solo un ejemplo. En cómo dejamos que eso sea un pilar en mi corazón. Y déjeme decirle, eso algún día si se casa va a ser un problema. Insisto, hay cosas que no proyectamos y no consideramos, pero van a venir. Tarde o temprano va a haber una repercusión, porque todo pecado, toda cosa oculta que hacemos tiene una consecuencia. Sí o sí. Ofni y Finés, el Señor tenía ya determinado que ellos iban a morir. Ellos no sabían, ellos seguían viviendo su vida, así como nosotros pudiésemos seguir viviendo nuestras vidas, enraizándonos en este mundo, haciendo raíces mundanas, haciendo amistades mundanas, constantemente alimentándonos de esta agua turbia del mundo. ¿Para qué? Para que sea una raíz, no en Cristo, del diablo. Y su alma puede ser perdida. Bueno, no todo tiene que ser triste. Bueno, a ellos sí, les aconteció algo triste, murieron. Y me parece que lo dice en el versículo 25 me parece. No, versículo 34 dice, y esto le dijo, se lo dijeron a Elí, al padre de estos dos muchachos. Le dijo, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Me parece que la historia es que los van a la guerra y ahí los matan. Este día yo quisiera invitarlos a considerar sus propias vidas, sus realidades, cómo vive cada uno en su casa, cerca de Dios, alejado de Dios. ¿Qué es lo que hace diariamente? ¿Qué es lo que hace al despertar? La mayoría toma su teléfono y revisa redes sociales a ver si encuentra salvación. Otros van rápidamente al baño. ¿Qué hace de más en su día a día? Mire, yo quisiera contarle cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida. Yo recuerdo que tenía alrededor de 14 años cuando recién empecé a oír palabra de Dios. Y recuerdo que las reuniones comenzaron en mi casa, con mis padres. Yo, hijo de mis padres, ahí escuchando, simpatizando. Venían los papás con alguna amiga, un amigo. Y uno empezaba ahí a interactuar y a tener amistad. Y era un simpatizante de la palabra. Oh, me parece bien. Oh, qué lindo es esto. Sucedía que después cuando yo estaba solo, me juntaba con mis amigos, tomaba mi skate, me iba a patinar, compartíamos, salíamos para allá, para acá, y entre medio empezaban a hacer cosas que no estaban bien. Consumir cositas por aquí, probar cositas por acá. Y después yo iba los otros días a las reuniones que se hacían en mi casa, me portaba bien, me veía bien. 14 años. Todavía no llegaba a mi prime. 14, 15, 16, siempre oyendo, pero con un pie adentro y con un pie afuera. Como decía un pastor por allá de Estados Unidos, era un fronterizo. Siempre estaba un pie allá y un pie acá. Entonces, yo decía, oye, así me resulta bien la vida. Pero estaba ignorando que mi vida iba directo hacia la muerte. Entonces sucede que al pasar el tiempo, los días, aumentó aún más esto de probar más cosas, ahondarme más, ahondar en el mundo. Pudiese ser que no sea su realidad, como joven quizás está más guardado, pero sí puede ahondar en las redes sociales y ya ser tan dependiente que necesito subir una foto todos los días para que sepan lo que estoy haciendo. Necesito estar aquí, necesito esto, necesito jugar porque si no, si mi dosis diaria no puedo resistirlo, me va a dar ansiedad.
Cada cual puede estar ahondando y embriagándose de algo de este mundo. Bueno, cuando pasó el tiempo, recuerdo que llegó un punto de mi vida en el cual yo renuncié abiertamente al Señor. Y mis padres, le digo la verdad, no, en ese tiempo no eran muy entendidos en cuanto a la crianza, en cuanto a ser más duro conmigo. Yo hacía lo que bien me parecía, mis padres me lo permitían. Y sucede que caí muy bajo, muy bajo. Ya a los 17, 18 años estaba muy metido en cosas. Claro, popular por fuera, pero por dentro podrido como nadie. Cosas que nadie sabe. Hay cosas que nosotros no le contamos a nadie, pero las sufrimos escondidos. Las guardamos y las guardamos. Cuando vamos a la cama y ya terminamos de usar el teléfono, viene la soledad, viene el silencio en el cual uno medita y piensa. Estoy seguro que eso le debe pasar a la mayoría. Pensar. Y ¿sabe qué? La conclusión que llegaba, decía yo, estoy perdido. En realidad estoy perdido, yo no sé ni para dónde voy. Quiero hacer esto, quiero conseguir esto. Hay proyecciones mundanas, uno dice, bueno, voy a tratar de juntar plata, voy a hacer esto, me voy a comprar esto. O no, yo voy a ser el deportista tanto, voy a ser el músico más talentoso. Voy a hacer. Proyecciones terrenales. Pero aún así, en la interna, diciendo, estoy perdido, yo no sé hacia dónde voy. ¿Qué va a ser de mi vida? Porque paralelamente a mis deseos, a mis grandes deseos, proyecciones, estaba todo esto que voy arrastrando del mundo. Lo cual me enraiza aún más en este mundo y me ata completamente. Bueno, sucede que, como les comentaba, 18 años, 19, ya en ese tiempo empecé a ir en picada. Los amigos que yo creía que eran amigos, nunca fueron verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, ellos no lo conocían. Nadie que le rodee, que no conozca al Señor Jesucristo, se lo digo así directamente, no le ama. No le ama. No se interesa en usted. A él solamente le importa la parte graciosa de usted, la parte intelectual de usted, la parte que le sirva. Pero cuando uno conoce a una persona que de verdad ama al Señor, su amor es desinteresado. Y probablemente sea como el de sus padres. Aunque ustedes le sigan fallando y le desobedezcan a sus padres y sigan siendo falta de respeto, ellos igual les siguen amando. Bueno, así un poco pueden ver cómo es el Señor, a pesar de estar perdidos nosotros en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, cómo el Señor aún tiene misericordia de un corazón apocado, un corazón que en la interna y en la soledad se compunge, se entristece. Ese puede ser usted. Ese era yo también en un tiempo. Bueno, para ir resumiendo un poco la historia de mi testimonio, cuando el Señor, yo diría que ya venía ese momento, un real convertimiento, porque a todo esto yo creía que creía. Estando en ese tiempo que estaba un pie adentro y un pie afuera, yo creía que creía en el Señor Jesucristo. Y sucede que no era así. Bueno, después lo descubrí. Pero llegó un tiempo en el cual mi rebeldía era tan grande, tan poderosa, que yo dije, padres, me voy de la casa. Tengo un amigo, un muy buen amigo, que su madre le pasó un departamento para que nos vayamos a vivir juntos. Qué buen amigo. Y tenía un refrigerador allá, tenía una cocina. No, vamos. Y claro, y mis papás me dijeron, ya, bueno, vete de tu casa, haz ya totalmente lo que tú quieras. Bueno, a todo eso es porque yo quería hacer el deseo de mi corazón, mi voluntad. Ya, yo dije, bueno, me voy, tenía 19 años. Y ¿saben qué? De ahí en adelante fue el peor tiempo de mi vida, el peor. Lo más horrendo de mi vida fue ahí, cuando yo creía que iba a hacer todo lo que quisiese, me empezaron a suceder cosas que yo
me empecé a desilusionar de la amistad de este mundo. Y yo diría cómo el Señor me empezó a llamar, pero déjenme decirles también que cuando yo me fui de mi casa y empecé a vivir solo, ya no había esto de a tomar once, está servido, ¿tiene hambre, mijito? Ya no estaba eso, ya no había ese calorcito a casita, a mamá. ¿Ah? Mamita siempre está ahí. Y a veces se me olvidaba comprar pan, imagínense. Llegó un día en que pasé hambre por olvidarme de comprar pan. Imagínense. ¿Saben qué? Diría que casi todas las noches en ese tiempo de soledad, de solo, en el que yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí que me sentía ya totalmente y absolutamente perdido, sin saber hacia dónde iba mi vida. Lloraba como un niño desconsolado. Y al mismo tiempo venía naturalmente un Señor, ¿qué va a ser de mi vida? Esto es todo. Voy a pudrirme en esta miseria, en todos los vicios que había adquirido hasta ese tiempo ya, de 19 años, que ya eran bastantes, siendo tan joven todavía, tan metido en cosas. Y un día glorioso, yo diría que apareció. Él me encontró y tocó mi corazón. Y recuerdo haber despertado un día allá en ese departamento que vivía solo, haber ido a la casa de mis padres. Miren a dónde va uno, a la casa de sus padres. Y así mismo pasa, si alguien no tiene padre o madre, ¿uno a quién va? A su padre. Es como algo, la necesidad. Recuerdo ir a la casa de mis padres, estaba mi papá en casa y él me recibe, abre la puerta. Yo venía con un semblante por el suelo y él me dice, ¿qué pasa? Solo dijo, ¿qué pasa? Y yo me derramé delante de él, empecé a contar, ¿no? Cómo me sentía realmente. Abrí mi corazón con mi padre, lo cual uno nunca hace generalmente. Uno siempre se cierra, no le cuenta sus problemas, no le cuenta sus pensamientos. Y ese es un error que uno comete. Sucede que mi padre me empieza a decir las mismas cosas que siempre me repetía antes de que yo me fuese de casa, que eran, hijo, ven, Señor, arrepiéntete, deja de hacer esas cosas, ven así como estás. No es necesario que dejes todos tus gustos, tus deseos para venir, no, ven, y el Señor va a hacer la obra en ti. Sabe que ese día caló hasta lo más profundo de mis huesos, pero antes mi corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque todavía no moría la semilla. Ahí yo digo, el Señor estuvo sembrando. No era una buena tierra en ese instante, pero el Señor la fue ablandando a su tiempo, para que un día esa semilla brotara y hubiera vida en un corazón. Así el Señor lo puede hacer con usted. O así también el Señor lo ha hecho y está en un proceso de crecimiento. Entonces sucede que mi padre me habla, mi corazón se compunge, después llega mi madre y me empieza a hablar aún más exactamente las palabras del Señor Jesús. Y yo diría que ahí estuvo el riego, esa agua, para que siguiese brotando. Esa noche recuerdo haberme derramado delante del Señor, arrepentirme de mis pecados, de mi miseria, de toda mi vida, todo lo que yo quería, lo que hacía, lo que me gustaba. Y al día siguiente fue el mejor día de mi vida. El Señor había hecho algo en mi corazón. ¿Sabe qué? Yo no entendía lo que me estaba pasando, pero yo sabía que algo había pasado. Algo pasó en esa noche. Es como que me sacaron toda mi vestidura asquerosa, sucia, mugrienta. Me sacaron el abrigo que traía de todas las cosas del mundo, todos mis gustos, todos mis deseos, todas mis proyecciones. Me la quitaron a la basura y el Señor me puso una nueva vestidura. Porque desperté tan liviano. Y bueno, como les dije, tenía muchos vicios. Ese día desperté y no tenía deseo alguno por nada. Yo decía, ¿qué me está pasando? Estoy loco. Pero sí hubo algo especial. Ese día brotó un nuevo deseo que yo no conocía. Un nuevo deseo que era por conocer a quien había hecho esto en mi vida. Ese era Jesucristo. Lo primero que hice fue ir a donde mi mamá y decirle, mamá, ¿cuándo se congregan? Yo quiero estar ahí, yo quiero. Brotó una necesidad de conocer a este Dios
el cual había escuchado mucho tiempo, pero no me daba frío ni calor. Pero ahora era yo mismo viéndole, yo mismo percibiendo su voluntad, yo mismo viendo su poder en mi propia vida. Y decía, pero tan miserable, y el Señor hizo esto en mí. Y desde ese día, el rumbo de mi vida cambió. Y toda la raíz que estaba haciendo en el mundo, el Señor la sacó completamente y empezó a generar una nueva raíz. Pero ahora una raíz para eternidad, una raíz para una gloria que el Señor está preparando para todo el que cree, para todo el que quiera acercarse. Y yo le invito este día a que traiga su corazón joven, traiga su corazón joven delante de Él, póstrelo delante de Él. Y le aseguro, Él le va a recibir. Tiene deseos que no puede frenar, cosas que le gustan demasiado. Bueno, siga viviéndolas. Pero no deseche esta mano poderosa que está siendo extendida. No sea que algún día la puerta sea cerrada y usted no pueda entrar. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 13. Bien, ahora vamos a suponer que el Señor ha hecho esa obra en cada uno de nosotros. Y el que no crea lo que este día el Señor puede hacer una obra en su corazón, pueda atraerle, pueda usted gustar de Él, poder verle. Después de este día que yo les conté, glorioso, precioso para mi vida, me pasó algo terrible. A la semana siguiente caí en drogas. ¿Qué? ¿Qué? Pero si no te pasó todo esto. ¿No viste el poder del Señor que te sacó los deseos de este mundo y todo? No me cuadra. ¿Qué diría usted? A la semana siguiente llegó un buen amigo. Vamos a dar una vuelta. Me llevó allá, para acá. Y no me di ni cuenta y ya estaba consumiendo. Ese día, cuando estaba con este joven, que era un amigo, el Señor me permitió ver que su rostro, en un momento que Él me estaba hablando tan bueno, yo lo miré, ¿saben qué? Vi su rostro desfigurado. Y me vino un temor por dentro. Yo, ahora lo digo con convicción, yo creo haber visto un demonio en su vida. Y el Señor me permitió ver un poco de este mundo espiritual que nadie percibe. Es decir, claro, su amigo, su amiguito, su amiguita, esa que no cree en el Señor y que es muy buena y le golpea la espalda siempre y le ayuda a sentir, puede ser un demonio que esté dentro de ella, atrayéndola. Vamos, sigamos en el mundo. El Señor dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de eso. Entonces piénselo bien con quién se está relacionando. Piénselo bien. Porque a mí el Señor me permitió ver. Quizás usted no. Y puede seguir creyendo la mentira de este mundo y caminando tranquilamente, como Ofni y Finés, haciendo de las suyas. Ellos se acostaban con las mujeres que se venían a la puerta del tabernáculo y hacían y deshacían como bien les parecía. No, si aquí no pasa nada. Aparte, Elí es nuestro papá. Aparte, nuestro padre no se da cuenta de lo que hacemos. Así como uno pudiese estar ahí oculto en casa de sus padres. Bueno, capítulo 13 les dije de Romanos, en el versículo 11. Esta es una pista, esta es una recomendación del apóstol Pablo para los que por primera vez han de conocer al Señor, tanto como para los que hoy día caminamos también después de un largo tiempo. Yo diría este es como un versículo clave para uno zafar, poder tener sagacidad y no ser atrapado.
Mire lo que dice, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos en algún día, para los que creyeron hoy, quizás, ayer, y para los que han creído hace poco, les está hablando a todos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. ¿Ves? Están dando un sinfín de escenarios que cualquiera de nosotros pudiese estar viviendo. Y este es el versículo clave. Sino, vestíos del Señor Jesucristo. Y aquí, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, no provea usted, ya no deje, ya no vaya más con el teléfono al baño, ya no se esconda con su teléfono en cualquier parte, no provea, no le dé lugar, porque usted sabe lo que puede concluir. No le diga que sí a ese amigo que le dijo, vamos, si vamos a ir acá nomás. Sea más astuto aún. Si de verdad a usted le interesa el Señor Jesucristo, le interesa salvar su alma, le interesa conocerle, tener una vida plena, preciosa, buena, como la que tengo yo, porque el Señor llegó a mi vida, le digo, no provea más, no dé más espacio al enemigo, no dé más espacio a las concupiscencias, a los deseos que saltan del corazón, porque sí, somos pasionales y la pasión nos consume y nos agarra tan fuerte que no frenamos nada. Le damos con todo, ¿no es cierto? Es tan fácil. Eso es tan fácil. Si usted provee para los deseos de su carne, de su corazón, va a obtener muerte. Muerte. Va a estar adormecido toda la vida que esté por mientras en la casa de sus padres, hasta que venga ese deseo de quiero irme de la casa de mis padres para hacer lo que yo bien me parezca. Puede ser que no sea mi realidad la suya. La mía fue bastante extrema. Pero hay otras realidades que es como lo más común y puede ser que se parezca más a lo suyo, en que usted sea alguien exitoso en este mundo, en que esté proyectándose en estudiar, ser profesional, ser un ingeniero destacado, ser algún deportista destacado, y aún en eso perderse. ¿Cuántos famosos han muerto y ya fueron historia? ¿Cuántos hombres ricos, cuántos doctores, cuánta gente prestigiosa de este mundo lo alcanzó todo y ya? Pero ¿cuántos verdaderamente encontraron el tesoro de este mundo? El real tesoro, que todo lo que mencionamos no se compara a este campo que ese hombre fue y compró. Porque dijo, bueno, todo esto que tengo, mis proyecciones, todo mi deseo, no se compara a esto que he encontrado. Para el que lo ha encontrado, insisto, para el que lo ha podido ver. Por eso le confronto este día en que usted ha podido verlo. Si no ha podido verlo, preocúpese. Si no ha experimentado un acercamiento con el Señor, preocúpese. Porque se lo digo así directamente, abiertamente. Su alma va directo al infierno. Como jovencito, lo siento, pero la vida es dura. Tiene que aceptar esta verdad. Quiera creerlo o no quiera creerlo, váyase por su vida. Haga todo lo que quiera. Váyase de su casa, arriende un lugar bonito, cómprese un buen auto prestigioso, consiga a la mujer de sus sueños, al hombre de sus sueños, y se va a dar cuenta de que es lo mismo que todos siguen consiguiendo. Y todo queda ahí. Va a llegar tarde o temprano el vacío de su corazón y en la soledad va a estar pensando en estas cosas. Y su corazón va a querer volver, va a querer volverse. Y si no, es duro lo que voy a decir, pero es cizaña. No le interesa al Señor. No es de Él, no es una oveja, punto. ¿Le gustaría seguir al Señor?
creo que una de las únicas cosas que me ha bendecido en mi vida fue haber conocido al Señor. El destino de mi vida cambió totalmente. El Señor hizo cosas que yo jamás pensé que iba a permitirle a un miserable como yo. Tener una familia preciosa, hijos preciosos, un trabajo estable, una vida tan bonita, una hermandad, unos verdaderos amigos que no me traicionan, una verdadera familia que me ama. Por eso le insisto, el enemigo se disfraza como ángel de luz y puede estar al lado de su mejor amigo o de su mejor amiga. Y usted puede estar haciendo raíces en este mundo que no le llevan a vida eterna, sino que le llevan a perdición eterna. Entonces les invito juntos a leer este último texto que está en Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 44. Lo citamos, pero ahora lo vamos a leer. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. La edad que usted tenga ahora, lo que sea usted en este mundo, insisto, algunos tienen 13, 14, 15, 16, 20 y más. Cada uno tiene una vida ya resuelta, hecha, en su corta edad o en su alta edad. Pero este texto me está hablando de una realidad que puedo haber vivido como también nunca la haya vivido. Entonces yo quiero dejar esa inquietud en su corazón. Usted ha podido encontrar, ha hallado ese campo con este gran tesoro y ha podido tomar la determinación de decir, bueno, sí, yo amo mucho mi vida, mis cosas, mis deseos, todo lo que yo proyecto, pero ha encontrado eso de decir, esto no tiene tal valor como Jesucristo el Señor, como estas palabras de vida eterna. ¿Ha sucedido eso en su corazón? Insisto ahí, déjelo, medítelo, pero yo le insto, deje su vida por causa de aquel. Va a encontrar verdadera vida. El Señor dice que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es bien ilógico. El Señor también dice, busca primeramente el reino y todas tus proyecciones, todos tus deseos, tus anhelos, después. Yo las voy a traer en su tiempo, pero búscame a mí primero. Nosotros hacemos toda la inversa. Aquí es lo mismo. ¿Has hallado el tesoro? Bueno, halla tu vida, toda tu vida. Puede ser el Señor misericordioso en que te permita vivir cosas preciosas, pero ya no desamparado, ahora en Él. E insisto, no hay ningún viaje, ninguna vacación, ningún amigo, nada que llene tanto el corazón como conocerle a Él. Así ha sido para mi vida. Ha sido lo más precioso conocer al Señor. Que ahora mi raíz esté fortaleciéndose, cimentándose en Él. Que sus mandamientos ahora son los que dictan la proyección de mi vida. Que ahora pienso, porque tengo 3 hijos, ahora pienso en ellos y digo, Señor, yo no quisiese ni por un instante que ellos vivieran lo que yo viví. Permitirles tanto y al mismo tiempo poder introducirlos en el Señor. Así que tenga o no tenga un padre preocupado por usted, hoy día tiene conciencia, hoy día tiene edad para acercarse al Señor. Para algunas cosas decimos que somos, no, todavía soy pequeño, pero hay cosas que nos gustan y sabemos que son de grandes, para esas sí tenemos edad. Entonces, conciencia delante del Señor. No sea que seamos como Ofni y Finés, que el Señor nos corte un día de esta tierra y no nos permita entrar al reino de los cielos. Le invito, por favor, a ponerse de pie.
y a que juntos podamos orar al Señor. Si hay un corazón que diga en sí mismo, yo no me pasa nada con lo que escucho, no me pasa nada con el Señor, no me pasa lo mismo que a mis padres. Yo le invito a que deje de confiar en sí mismo, que algún día va a pasar algo. Empieza a mirar y pensar en que el Señor está también atento a su corazón. Y que ahora usted pueda decirle, Señor, yo no estoy interesado verdaderamente en ti. Siempre estoy preocupado de otras cosas que me gustan más. Pero no quisiera perderme, porque de alguna manera todos pensamos eso. Oye, igual esto es aterrador. Es como ya conocí que voy a o irme al infierno o irme al reino de Dios. En la condición que esté. Yo sé que eso va a pasar. Por eso, como les dije, cuando me apuntaron con la pistola, yo automáticamente pensé en lo que ya he aprendido. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a perder. Entonces no esperemos al extremo. Hoy día traiga su corazón, entrégueselo al Señor. Y Él va a hacer la obra. Siempre se dice esto, pero es de verdad. Es el Señor el que cautiva el corazón. Es el Señor el que nos atrae. Es el Señor el que llama a la oveja perdida. Y perdidos andamos en el mundo. Y un día el Señor nos habló, les habla o les hablará algún día. Amén, Señor. Te damos gracias por este día, por esta mañana. Que tú nos regalas, Señor, que nos permites considerar, dar un tiempo para oír de ti. Muchos estamos, Señor, atrapados en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, en nuestros deseos, Señor. Padre, pero oímos de ti hace tanto tiempo, oímos de ti hoy, seguimos oyendo de ti, Señor. Es tan impopular seguirte, Señor. Todos siguen sus deseos, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Señor, si eres real en nuestras vidas, te ruego, ven, Señor. Ven, Señor. Permíteme verte, Señor. Permítenos verte, Señor. Permítenos gustar de todo esto que oímos de nuestros padres, de todo esto que oímos, Señor. Queremos creer verdaderamente, encontrarnos contigo, Señor, para hallar vida verdadera, Señor, vida eterna, vida en ti, Señor. Te ruego tu bendición, Señor, por todos estos jóvenes que están hoy acá, por todos nosotros, Señor, para que no nos perdamos, Señor, para que podamos seguir tu camino, Señor, que nada nos aparte de ti, Señor. Ayúdanos a no proveerle más a nuestra carne, a no darle más espacio para avanzar en más pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, sé misericordioso con nosotros, Señor, así como ha sido desde un inicio. Continúa, Señor, obrando, continúa, Señor, atrayéndonos y sobre todo perdonándonos, Señor, por todas nuestras faltas, Señor. Sea bendito su nombre, Señor. Amén. Amén. Mientras el hermano predicaba, enseñaba la escritura.